Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al 2x1 de esta semana. El día de hoy empezaré hablándoles de una película mexicana que esperaba con muchas ganas. No se ha estrenado en ningún lado, yo tuve el privilegio de ser uno de los primeros en verla, gracias al 10º Festival Internacional de Cine de Morelia que se llevó a cabo apenas la semana pasada. La película en cuestión se llama Tlatelolco, verano del 68. Arrancamos. ¿Qué coño estás hablando? La historia se basa en uno de los acontecimientos más infames ocurridos en mi país, que fue la matanza de estudiantes y todo lo ocurrido en torno a ese hecho del año 1968. Seguramente has escuchado algo de 2 de octubre no se olvida, pero si no sabes mucho y te quieres enterar un poco más del tema, pues aquí abajo en la descripción del video te voy a dejar algunos enlaces para que te enteres del tema. Bien, la historia de la película se centra en la historia de amor de 2 personajes, uno de clase alta y uno de clase rica, que por azares del destino se encuentran, se enamoran y todo lo demás. La dirección de la cinta estuvo a cargo de un director mexicano, específicamente veracruzano, que se llama Carlos Volado. Ese director ya tiene 2 hits en su haber. Realizó la película Solo Dios sabe y Colosio el asesinato. También ha tenido uno que otro corto que en lo personal no he visto y uno que otro documental que dicen que es bueno. Tampoco los he visto, pero bueno, he visto 2 de sus películas y pues han estado más o menos. La película tiene un elenco muy variado. Va desde actores relativamente conocidos hasta actores ya bastante consagrados. Así que podemos decir que la película en ese aspecto cuenta con una muy buena base actoral. Tiene nombres como el de Mario Zaragoza. Ese señor participó en la película de Denzel Washington, Hombre en Llamas, personificando a un agente y le quedó muy bien. También tenemos nombres como Jorge Zárate, el tipo que realizó el personaje del Huasteco en El Infierno, una película muy local. O el de Luis Fernando Peña, el chavo que realizó el papel protagónico en Amarte Duele. Eso entre otros varios, porque tenemos muchos actores ya bastante conocidos. Tal vez no te suenen mucho los nombres de los que te estoy hablando, pero seguramente que al verlos en pantalla reconocerás muchas caras que se te harán bastante familiares. Digo, si eres mexicano. Es decir, el casting no estuvo nada mal. Por otro lado, les puedo decir que hay personajes que les quedan muy bien a los actores, pero también cabe mencionar que muchos de los personajes están muy desaprovechados, como lo son los agentes que tienen el propósito de interrogar a estudiantes y también el mismo presidente. Están muy desaprovechados. Ya que estamos hablando del presidente, no podemos dejar de hablar de la caracterización que le hicieron a Roberto Sosa, quien fue el encargado de hacer del presidente Díaz Ordaz en esta película. Y bueno, la caracterización les quedó bastante buena. Pero volviendo a lo anterior, no puedo dejar de pensar que ese personaje del presidente resultó totalmente desaprovechado. Es decir, le dan muy pocos minutos de acción en la pantalla, pero bueno, una palomita para su caracterización. El maquillaje y el vestuario, por otro lado, están muy bien cuidados. Sí parece que estamos en el año de 1968. No podemos hablar de una película que se desarrolla en dicho año sin hablar de su fotografía. Sería ilógico. Y más cuando le meten escenas que son filmadas en tiempo real. Es decir, escenas tomadas en el año de 1968 incorporadas a la película de 2012. En ese aspecto yo no quedé nada conforme, ya que lo que yo entendí que pretendían era hacer creer al espectador que los actores estaban metidos en la marcha del 68, poniéndonos imágenes pasadas, mezclándolas con nuevas y crear una fusión de ellas para que el espectador no supiera ni siquiera en qué año estaba. Y pretendían hacerte ver que estos actores sí estaban realmente en la acción que ocurría en el 68. No lo lograron. Hay mucha diferencia entre escenas. Luego notas cuál es la escena del 68 y cuál es la escena nueva. La banda sonora no tiene absolutamente nada que destacar. Nada. Desde el tráiler puedes oír una música muy simple, muy sencilla, muy sosa, una cosa del nabo, para olvidar totalmente. Hay algunas escenas donde la música acompaña 2, 3, pero no alcanza para cubrir toda la película. El guión deja muchos huecos, muchos personajes no terminan de desarrollarse en lo más mínimo, algunos son muy planos, así que no es nada que destacar el guión. Y bueno, para terminar de hablar de los rubros técnicos, les diré que la edición no fue nada acertada. Ustedes seguramente dirán, o sea, Dios, es ese tipo, ¿cómo es posible que detecte errores de edición? Pero bueno, aún sin saber mucho del tema, le encontré uno que otro error, uno de ellos muy grave, imperdonable que se les haya pasado. No les voy a hablar de ese error porque voy a hacer un video con los fails de esta película.
Así que si quieres enterarte un poquito más de todos los errores graves que tuvo esta película, pues quédate al final del video y te voy a dejar un enlace que te redireccionará a ese video. Yo no sé si fue porque le tenía muchas ganas a esta película, pero terminó decepcionándome en gran forma. No le encontré nada que destacar más que una que otra actuación fugaz. La historia deja mucho que desear, es bastante floja y previsible. Es la clásica historia del moreno pobre y la güera rica. Un total cliché. Es de ficción, pero por otro lado, la parte real de la película se queda muy a medias. O sea que tenían mucha historia de dónde agarrar para explotar y maximizar su historia, pero no lo hicieron. A final de cuentas, todo me pareció una novela ambientada en 1968. Ah, sí. Una de las pocas cosas buenas que le encuentro es que va dirigido a un público adolescente y que tal vez haga que muchos adolescentes se interesen por el tema. O sea que tal vez despierte el interés. Despertar el interés es algo bueno. Bueno, pues tal vez. Entonces, eso es algo que rescatar de la película, porque no tiene mucho de dónde. No me queda más que calificarla, más no sin antes darte algunas recomendaciones para que la vayas a ver. Si la vas a ver. No la vayas a ver esperando algo nuevo e impactante. No tiene nada nuevo, mucho menos impactante. Si te interesa verla porque ya sabes algo del tema y te interesa saber un poco más de esto, no le vas a encontrar mucha información. Lamento decepcionarte desde ya, diciéndote que la película aborda el tema del 68 desde una forma muy superficial y que no le encontrarás mucha información. Con decirles que ni siquiera vas a encontrar alguna teoría o algo como lo que pasó en Colosios, la última película de este director. No le vas a encontrar nada. Si eres un adulto y vas con ganas de ver algo serio, te vas a decepcionar. Es una película totalmente dirigida a un público adolescente. Así que si eres un adolescente o un adulto chiquito, puedes irla a ver ya desde ahorita, porque tal vez te despierte un interés en algo histórico que sucedió en el país y eso es muy bueno. De lo contrario, pues puedes esperarte tranquilamente sentado sin perderte de nada a esperar que la película salga en DVD. Como fue una película que no llenó en lo más mínimo mis expectativas y le encontré muchos errores, pues no me queda más que darle un muy generoso 5.5 sobre 10. No me gusta decirlo, pero yo si fuera tú la vería en DVD. No pagaría un boleto de entrada al cine. Vamos a cerrar el 2x1 de esta semana hablando de otra película de estudiantes revoltosos. Estamos todavía en 2012, ¿verdad? Así que todavía podemos decir que esta película de la que hablaremos tiene 22 años de su estreno, se estrenó en 1990. Lo curioso de todo lo anterior es que esta película se estrenó después de 22 años de lo acontecido en 1968. Si sigues sin notar la curiosidad del dato, pues luego te lo explico con más calma. De 68 a 90 y de 90 a 2012, o sea, son 22 años para atrás y 22 años para adelante. No sé, haz la cuenta. Pero bueno, tal vez con todo esto de lo que te estoy hablando ya sepas de la película de la cual te hablaré. Si no, pues te digo, la película se llama Rojo Amanecer. Esta es una película que relata de forma muy veraz los hechos ocurridos en 1968. Es así que no se anduvo con medias tintas metiéndole una historia barata de romance. No, aquí se nos muestran muchas cosas reales que para el tiempo en el cual salió la película eran casi prohibidas. Es más, se puede decir que marcó un antes y un después respecto al tema. Antes de esta película era casi un tabú hablar del tema, ni se diga hacer un programa de radio, ni se diga hacer un documental, ni se diga informar en las noticias sobre lo acontecido. Era una cosa que no podías hacer porque te llegaba el gobierno y mira. O sea que en este sentido, esta cinta es una película que trasciende a su tiempo. Contó con muy bajo presupuesto y por lo mismo fue casi totalmente filmada en una sola locación. Tiene 1, 2, 3 cameos a la Plaza de las Tres Culturas, pero hasta ahí. Toda la historia se desarrolla dentro de un departamento, pero eso no la hace mala. Todos los personajes se desarrollan muy bien y cada uno tiene su momento dentro de la historia. La historia nos muestra el conflicto entre 3 generaciones, que va desde el abuelo, que es súper conservador, le sigue con el papá, que es un tipo influyente que trabaja en el gobierno, y termina con los hijos que están involucrados dentro del movimiento estudiantil. Las imágenes resultan al final muy crudas y estremecen a cualquiera, aún después de 22 años de su estreno. En cuestión de actuaciones, tiene unas actuaciones bastante pobres, pero tiene otras bastante sobresalientes, como la de Eduardo Palomo, es una actuación sobresaliente. Pero bueno, para hacer una película de bajo presupuesto, en cuestión de actuaciones está bastante decente. Una de las curiosidades que le encontré a esta película fue que toma muchos diálogos prestados de un libro de Elena Poniatowska llamado La Noche de Tlatelolco. Otra de las curiosidades que le encontré fue que 2 de los protagonistas de la película, los hermanos Bichir,
vivieron en Tlatelolco de niños, o sea que les tocó estar ahí en el año 1968. Otra cosa fue que la película se estrenó un año después de lo previsto, es decir, su estreno estaba pensado para 1989, pero terminó estrenándose en 1990 debido a la presión del gobierno, ya que no querían que se estrenara. La película no se estrenó completamente, ya que le cortaron 2 escenas donde salen soldados y bueno, ya saben, esa represión del gobierno que jamás cesa. Antes era mucho más difícil de conseguir, ahora ya la puedes ver en cualquier lado. Seguro que si la buscas aquí en YouTube la encuentras completa. Así que no tienes ningún pretexto para perdértela. Cabrón, qué bonito hablé. Si te gustó el video, ya sabes, califícalo. Si quieres seguir viendo este tipo de videocríticas, no dudes en suscribirte. Mínimo estoy subiendo una crítica por semana, así es que ya sabes. Yo me despido, mi nombre es Armando Escándalos. Estuviste en tu canal El Guaca. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo video. Ya.